¿Qué tal? Bienvenidos a En Portada en este martes 20 de mayo. Por delante, 30 minutos para analizar lo que ha dado de sí la actualidad del día. Pónganse cómodos y empezamos. ¿Qué tal? Como les decía, 30 minutos para analizar la actualidad. Lo hacemos como siempre con tres amigos que nos acompañan en el plató. Abel Fraga, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Kiki. Buenos días. Rafael García Losada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Rafael Fernández Alonso, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. El periódico destaca hoy, en su primera página, el recibo del agua en la ciudad subirá entre 10 y 40 euros desde el verano. Jacome, que había criticado el intento de Jesús Vázquez en su día de actualizar los precios por considerarlo fruto de una trama oculta, promueve ahora un encarecimiento de hasta el 50%. ¿Qué os parece esta subida? ¿Está justificada? ¿No está justificada? ¿Os parece alta? ¿No? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo sinceramente pienso que sí que está justificada. En primer lugar, porque hay que adaptar a una normativa europea y hay que adaptarse también a la Ley de Agua de Galicia, que ya se tenía que haber hecho hace unos años y no se hizo. Precisamente el hoy alcalde, Gonzalo Pérez Jacome, cuando Jesús Vázquez quiso ajustar los precios, armó una tremenda diciendo que había trama oculta, que tumbe y que dale, y se dejó. Y al final hay que hacerlo, porque también lo que no puede ser es que un servicio público sea deficitario de la manera que lo está haciendo, con no sé si son 4 millones de euros, bueno, una burrada. Entonces me parece bien la subida, pues hombre, claro, si le de 10 a 40 euros, pero al año, o sea, pueden ser, no sé, 3, depende a quién, entre 3 y 4 euros, no sé si algunos 5 euros al mes. Entonces me parece bien que se ajuste las cosas, pero también le llamo la atención al alcalde porque somos dueños de nuestro silencio y de esclavos de nuestras palabras, y él en este caso es esclavo de lo que dijo y de lo que la que armó, cuando ahora al final tiene que ponerse en la realidad, que es que no puede ser un déficit tan grande que tenemos en lo del agua. Rafa. Bueno, muy a mi pesar tengo que decir que yo creo que sí es necesario subir el agua, es un bien de todos, ¿no? Pero en la ciudad se necesitan, sobre todo, subirla a cambio de que mejore el servicio. Entiendo yo que será esa subida repercutirá después en el servicio. Y lo digo personalmente porque, por ejemplo, en mi barrio, en Pobrín, saltan las tuberías del agua, nos quedamos sin agua cada 2 por 3, se rompen, las tienen que cambiar, y yo entiendo que a partir de la subida les dará un poco más de margen, el Concello se lo tomará más en serio, y si todos los ciudadanos colaboramos de una manera admitiendo esa subida, que además es normal, ¿no?, por ley y porque es deficitario, y siendo deficitario no podemos mejorar el servicio. Yo entiendo que sí que se tiene que subir, pero que es obligatorio que nos mejoren el servicio, sobre todo en las zonas donde está paupérrimo. Rafa. Yo creo que lo que sorprende aquí es el 50%, es una cantidad que se parece así muy fuerte, pero sí es verdad que si hace ya años que tenía que haber subido, claro, evidentemente año tras año ha ido acumulando este porcentaje grande que se tiene que subir ahora. Y como decía Abel, lo que dije hace años ahora ya no vale, ese es el tema, ¿no? Aquel que criticaba esa subida en aquel momento, ¿no?, que hubiese sido a lo mejor subir en aquel momento un poco, solo unos puntitos, y ir cada año a lo mejor ir adaptándose y tal, y no nos encontraríamos con esta subida así de golpe ahora, pues ahora de repente cambia de opinión y dice que sí es necesaria. Sí, yo creo que al ser deficitaria sí que hay que actualizar. No va a suponer gran cosa, y lo que tenemos que hacer los usuarios, sobre todo en la gestión del agua hoy en día, es tratar de consumir menos también, ¿no?, en esas cosas. Y como decía Rafa, los que sufrimos en muchos barrios esas cuestiones, esperamos que también mejoren los servicios. Yo creo que alguna vez ha salido también la noticia, ¿no?, de que mucho de nuestro suministro, muchas de las tuberías, mucho de tal, son muy antiguas y habría que ir renovándolo. La ciudad es grande,
ciudad es grande y supone un desembolso muy grande. Pero bueno, yo creo que debería no dejarse pasar el momento, sino seguir en este momento mejorando el servicio, mejorando las instalaciones para ese mejor servicio para todos los ciudadanos, aprovechando esta subida, ¿no? Lo que está claro es que hay un déficit en la red de saneamiento. Como decía Rafa, hay rotura de tuberías por esa antigüedad que tiene la red muy frecuentemente. Claro, pero es un defecto. Yo me acuerdo, yo fui concejal, como sabéis, en un pueblo muchos años, en La Merca, 20 años, ¿no? Y entonces, cuando hablabas en las comisiones de gobierno, en fin, claro, la gente le luce más un parque, yo que sé, una zona de juegos infantil o X, unos bancos, una zona tal que a jardines o que, en el caso de allí, pues con hormigones, una aira, no sé qué, eso luce mucho y da, entre comillas, más votos que lo que va por abajo que no se ve, pero eso es fundamental, como dijo antes Rafa, que había que haber ido también poco a poco, aparte de la subida del agua, que había que haber ido poco a poco, con esto de las tuberías, pero con esta cosa llevamos muchísimos años, Quique. Yo no sé, yo me acuerdo hace 30 años, por decir 30 años, pues sí, hace 30 años ya oías que había que renovar las tuberías, evidentemente se renovaron muchas, claro, por supuesto que sí. Yo, por suerte, donde vivo, la verdad, nunca... No, miento, iba a decir... Salesianos... No, nunca no. Hace poco, yo vivo en Saedíez, efectivamente, encima de Salesianos, y hace poco, por dos o tres veces seguidas, reventó enfrente a Mafre, en aquella zona, que menos mal que no pilló... Si llueve demasiado... Que fuera terrible, Siempre, pero bueno, siempre hay basas de fue la agua, única vez que yo vi en la zona mía qué tal, pero claro, y en los barrios y en el rural, que siempre insisto, es el 25% del concello de Ourense, es el rural lorenzano, entre ellos Cudeiro, por cierto, que Rafa es nativo de Cudeiro, uno de los pueblos más bonitos de nuestro rural, y sí, hay que acometer eso sin más, aunque no se vea, y a lo mejor no dé tantos votos, pero es imprescindible. ¿Hay dinero para eso? ¿Puede un ayuntamiento por sí solo acometer la mejora de la red de saneamiento de una ciudad? Estoy pensando solo porque, por ejemplo, Celso Emilio Ferreiro, solo lo que costó arreglar esa calle ya fue una auténtica salvajada. Y es un tramo de calle. Entiendo. ¿Un concello lo puede asumir por sí solo? Vamos a ver, lo que no se puede hacer es un arreglo total y a la vez, ¿no? Evidentemente, para eso no hay dinero. Yo creo que ningún ayuntamiento tiene dinero para cubrir esos gastos. Ahora, lo que no puede parar, el ayuntamiento tiene que estar en continuo movimiento, ¿no? Es ir renovando poco a poco. Y evidentemente, eso sí es asumible, ¿no? Que cada año se vaya mejorando unas zonas y al año que viene la siguiente, etcétera. ¿Qué pasa? Que aquí llevamos mucho tiempo sin esa renovación. Entonces ahora nos encontramos con todo, absolutamente todo el ayuntamiento, con la mayoría del ayuntamiento, pues con esa necesidad, ¿no? Pero si se hubiese hecho poquito a poco y cada año pues renovando por zonas, pues evidentemente podría ser asumible, ¿no? Bueno, yo creo que, hombre, todo de golpe es muy difícil, pero como decía Abel, es mucho más vistoso la superficie que el subsuelo. Claro ejemplo, 2 millones de euros las escaleras y la Plaza de las Mercedes, que la inauguró hace muy poquito el alcalde. A mí no me parece mal, me parece muy bien. Todo lo que sea adecentar la ciudad es genial. Pero también hay que pensar que el subsuelo es muy importante porque es de lo que los vecinos nos abastecemos. El saneamiento, el abastecimiento, los cables, las redes, todo eso va por el subsuelo y lo tenemos en Ourense muy abandonado. Por ejemplo, ahora que me fui para Cudeiro, la ADSL, hay una tubería en el medio del pueblo que debió de arreglar el camino, la fastidiaron, y Telefónica, que es la que tiene todo el derecho ahí en ese paso, pues lo tiene bloqueado y no puede nadie meter una ADSL porque no quieren levantar el cable. Quiero decir, hay cosas que hay que mirar. El alcalde tiene que tener un proyecto de ciudad. No puede hacerlo todo de golpe, pero puede sí definiendo, arreglamos esto tal, en esto otro tal día, esto otro el año que viene. Yo lo que no veo es un proyecto de ciudad. ¿Entiendes? Claro, todo de golpe es absolutamente... Todo ocurrencias, todo... claro, vamos aquí, a salto de mata. Vamos a salto de mata sin un planning que diga, este es mi proyecto de ciudad, vamos a hacer esto, el año que viene nos vamos a centrar en el saneamiento. Quiero decir, todo es imposible, pero tendremos que tener un plan, y yo no veo ese plan en la actualidad. Bueno, ahora supongo que la Avenida Portugal
y la zona del puente donde está la comisaría de policía local, que van a obrar allí. Se supone que esa zona va a quedar, en respecto a las tuberías, que va a quedar impecable, porque se supone que entre el arreglo de la calle de la Avenida Portugal va a la renovación de los cables, o sea, de las tuberías de todo tipo, tanto de saneamiento como de abastecimiento de agua. Sí, hombre, que se irán aprovechando cada vez que se hace una obra en algún sitio, pues entiendo que empezar por ahí. Esa es la teoría, a ver, esperemos, ¿no? Son 6 millones, Ya. 1.000 millones de pesos. Yo que vivo la experiencia, aunque no dependa de, es una calle que no dependa del ayuntamiento, no dependía, que era Marcelo Macías, he vivido 3 obras, ¿no? Y en cada una iban a parches, o sea que no era ese arreglo integral que todos esperamos, es decir, ya que me levantan, me la arreglan todo y ya no tengo que volver. Y esperemos, por eso te digo, esa es la teoría y ojalá sea así, ¿no? Hemos visto hasta casos de arreglar una calle y después tener que volver a levantarla para meter cableado. Eso lo hemos visto en el centro orense. Efectivamente. Falta de coordinación entre empresas en más de una vez. Y de que el organismo público que la gestiona diga, señores, vamos a levantar, aprovechen a ustedes en este momento y no vengan ustedes a pedir permiso dentro de un año o dentro de unos meses para volver a hacer lo mismo. Ese es el problema de esta ciudad, que no tenemos un plan de obras, porque hay otras ciudades que levantan, arreglan la calle, es el propio concello el que mete los tubos y luego los alquila a las empresas. Ya hace la calle, la arregla, mete 3 o 4 líneas de tuberías y luego dice el que quiera meter cable ya lo tiene preparado el tubo y le alquila el paso por los tubos de sus fibras y de las tuberías, de la electricidad y todo ese rollo. Hay ayuntamientos que lo están haciendo desde hace muchos años ya. Y aquí es eso, es la falta de previsión, yo creo que es ir a salto de mata, arreglamos esto y quiero dar las gracias al alcalde por empezar a arreglar el camino allí en Polvorín, que llevábamos 6 años pidiéndolo y me parece que hoy van a empezar las obras también. A ver si aprovechan y arreglan. ¿Y qué zona es? Aquello de madera que había, que está cerrado. El camino que va a la Farisa, que estaba todo roto, que no había, espero que pongan, que teníamos un problema con los incendios, porque había solo una boca de incendios, no podía pasar el camión. Y entonces son casi 2 kilómetros de camino con una sola boca de incendio. Si hay un incendio por allí, no llegaba a las mangas, que hubiera Esperemos que ahora solucione todo eso. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, si os parece, para la publicidad. Volvemos de inmediato. No se vayan, hasta ahora. Seguimos en Portada con Abel Fraga, Rafael García Losada, Rafael Fernández Alonso. Hablamos ahora, si os parece, de vivienda. Leo en la primera página, la Xunta dará hasta 16.000 euros para obras en casas para alquilar. Financiará el 80% del coste de la reforma y ayudas adicionales para pólizas de seguros. Entiendo, todo lo que se haga en este sector, en el tema de la vivienda, cualquier cosa que se haga, tal y como está la situación, bienvenida sea. Sí, claro. Muy positivo, por supuesto. Como también las ayudas que hace poco salían en la región de hace 15 días, para ascensores, que te financian casi el 80% entre el Concello y la Xunta, y no sé si algo el Gobierno central. El déficit de vivienda en Orense, que yo no soy del sector, no entiendo mucho, pero bueno, lo sigo por la región, ¿no? Siempre que publicáis y tal, es de siempre, desde hace muchos años que tenemos un déficit grande. Bueno, entre otras cosas también porque hay viviendas que están ahí, pisos, que hay multitud de pisos que se compraron en su momento por lo que fuera, como inversión y que están cerrados y no hay nada que hacer. Pero bueno, lo más importante bajo mi punto de vista es la vivienda pública. Hay eso de ese gran área en el 21, creo que por detrás de la gasolinera del Velasco, creo que hay una zona importante que quieren hacer 1.800 viviendas públicas, de promoción pública, evidentemente en fase, ¿no? Que no sé si ya empezaría el movimiento de tierras. Tú que pasas por allí con frecuencia. No, todavía no empezó. No empezó todavía. Bueno, pues eso vendrá a paliar un déficit importante de vivienda pública y protegida, porque hace falta, que hay muchísima gente que no puede afrontar la compra de una vivienda normal y hace falta esas ayudas, tanto en compra como en alquiler, como hubo siempre, y que esperemos entonces, si no empezaron aún, yo lo daba por hecho por la noticia que publicasteis vosotros, que ya habrían empezado, esperemos que empiecen, y quien dice ahí, dice en muchos más sitios,
se incentive la construcción de vivienda pública para ayudar a la gente, sí. Rafa. Bueno, es fundamental, ¿no?, ayudar en la vivienda tal y como está hoy en el mercado. El problema estriba en que luego se animen a alquilar. Leíamos hace poco que había 19.000 pisos en Orense vacíos, nuevos, sin estrenar, y sin alquilar, ni en venta ni en alquiler, lo cual es la mar de curioso, ¿no? Y luego el problema que hay aquí con el alquiler, lo que subieron, todo eso porque falta vivienda. Que la Xunta promueva es muy importante, pero bueno, esa que nos comenta Abel, yo creo que ya lo tenían que haber hecho hace muchos años. Sí, el problema se lo han encontrado, ahora se está intentando poner soluciones a un problema que tienes, claro. Y que no se soluciona de un día para otro. No, eso va a llevar tiempo y esa pelota que teníamos hace muchos años, que fueron corrigiendo en Vigo, en Coruña, en Ferrol, aquí no se nos corrigió y ahora, claro, se encuentran esto y tienen que darle prisa, pero por mucha prisa que le den, una promoción de este estilo, pues 3 o 4 años como mínimo para que salgan las primeras viviendas. O sea, quiero decir que no se corrige de un día para otro, es a medio o largo plazo. Y aquí el problema que tenemos es a corto plazo, tenemos un problema muy gordo. Es inmediato. Rafa. Bueno, todas las ayudas son buenas, ¿no?, en poner en utilización estas viviendas cerradas o que necesitan una reforma para esta escasez de alquiler, ¿no? Hoy en día hablas con cualquier inmobiliaria y te dicen que lo que están buscando son pisos para poder alquilar, que hay gente que está buscando y no encuentra, ¿no? Entonces siempre es bueno. Lo que pasa es que hay dos, si esto va, debería ir en línea de las dos grandes, yo creo que son dos grandes problemas que tiene el alquiler. Primero, la inseguridad jurídica para los propietarios, que es muy importante, ¿no? Y bueno, parece ser que en esta ayuda hay una parte que va dedicada a eso, al seguro de alquiler y todas esas cosas, que yo creo que es un tema importante que debería estar con mucha ayuda y muy definido. Y otra parte es el precio del alquiler, que es el otro gran problema, que bueno, ahí estaban las bolsas de aluguer de la Xunta, por ejemplo, que no funcionaban absolutamente nada. Los que hemos alguna vez tenido algún contacto con ellos hemos visto que es escasísima, era muy escasa, tanto la ayuda de la Xunta como las ofertas, ¿no? Y en cuanto se acababa, quedaba mucha gente, muchos inquilinos que no encontraban y muchos propietarios que no podían alquilar porque se acababa lo que era la bolsa, ¿no? Yo creo que en esas dos cosas habría que incidir mucho, ¿no? En ese que los propietarios se sientan seguros, en que es mejor tener su piso a disposición de un alquiler sin ningún problema y que no van a tener ningún problema, tanto sobre lo que van a cobrar de alquiler como desperfectos o cualquier otro tema, esa seguridad jurídica, como que cualquier persona que quiera alquilar pueda saber que hay una disposición de una bolsa de alquiler, un lugar de alquiler donde a precios que hoy estén de acuerdo con nuestros sueldos, ¿no? Porque si hoy gastas 600, 700 euros en un alquiler mensual, teniendo en cuenta que la mayoría de la gente son 1000 euristas, si llegan, y a eso hay que sumarle la electricidad, el gas, el agua, que acaba de subir y todas esas cosas, habrá gente que no alcance. Pues yo creo que las ayudas deben incidir en estas dos cuestiones. Bajar el ratio de lo que se paga por una vivienda. Ahora, hay gente que está pagando hasta más de la mitad de los ingresos que tiene por una vivienda. Sí. En el caso de Ourense, ya se están alquilando pisos por habitaciones. ¿Es de recibo eso? A mí eso me parece llegar a unos extremos, a unos límites que se da en las grandes ciudades, en los suburbios y tal, pero que en esta ciudad no deberíamos de estar en ese límite ya de... 300 euros una habitación, es que eso en el centro de Ourense, increíble. En algún piso. Yo conozco en algún caso, 300 euros la habitación en el centro de Ourense. Eso es de recibo, en una ciudad como Ourense, no, con una cantidad de viviendas vacías, de viviendas por rehabilitar, de edificios por rehabilitar, de un casco histórico de la zona sur, de la Plaza Mayor, que de un lado parece Berlín Occidental y del otro lado parece Berlín Oriental. Efectivamente. Que da pena verlo. Sí. Se ha invertido en eso en los últimos 25 años. Se ha dejado morir toda esa zona y alguno de los gobiernos municipales o incluso la Xunta de Galicia. Vale con arreglar un edificio y hacer 4 pisos o 5 pisos para meter a 15 personas 2 veces al año. ¿Eso es suficiente? En los 90 se le dieron una vuelta importante al casco histórico, ¿eh? Sí, sí, fue la calle de los artesanos, la calle de los artesanos, pero se volvió a dejar morir. Y por eso digo, en aquella época se rehabilitaron muchas viviendas, muchos edificios. Y se hicieron algunos, se tiraron viejos y se hicieron nuevos, acordaros,
el golpe importante, había habido una subvención de, si no me equivoco, 4.000 millones de pesetas, me suena. Y del plan Urbe, había el Urbe y el... Era ministro Rajoy de eso, de Cultura y no sé qué otra cosa, y vinieron por ahí 4.000 millones, plan Urban. Sí, plan Urban, sí, pero y le dieron una vuelta importante al casco histórico. Sí, pero luego no siguió, se volvió a dejar morir. De hecho, mucha gente que vivía allí dejó de vivir. No es que además en aquel momento cuando se invirtió florecieron comercios, había movimiento y tal. Ahora vuelven a estar desapareciendo, cerrando, quiero decir, vuelve a estar underground, la zona vuelve a ser... Sí, pero es lo que digo yo, de la Plaza Mayor para este lado. Ahí sí, toda esa zona, claro. Toda la zona de los vinos, ahí sí que no hay bajos vacíos. Efectivamente, pero ahí sí que hay vida, sí que hay dinamismo, sí que hay negocio. De la Plaza Mayor hacia el Jardín del Posío, claro. Da pena para entrar por muchas de lo que eran Narconetes o abajo y tal, pues todas esas cosas están y tal, es verlos, ¿no? Ver edificios en ruinas y después, bueno, ese abandono, ¿no? Lo que decías, que hubo un momento en que se abrieron negocios que hoy en día pasas y están todos cerrados. Vuelven a estar cerrados, ¿no? Y yo creo que es se podía invertir ahí, ¿no? Se podía invertir y conseguir ahí viviendas en alquiler, viviendas que es lo que se necesita en este momento, ¿no? Sí, sobre todo que bajen, ¿no? Que bajen esos alquileres. Es que eso es fundamental. Y ahí hay una zona importante, pero claro, había que dignificarla, porque ahora está totalmente... Teníamos el ejemplo de Antonio Nes Pereira, compañero tuyo, que vivía allí, ahora ya se fue para arriba, y que decía que aquello era a las noches un follón, que la gente haciendo sus cosas por la calle, bueno, que para que recuperar esa zona había que arreglarla, y no solo arreglarla, sino tener una vigilancia, un cierto interés en que lo que está pasando desaparezca, que fue lo que pasó en aquel momento, que entonces florecieron los comercios y la gente pasaba por ahí. Ahora meterte por esas calles vuelve a ser, si no miedo, un poco de respetillo. También mucho daño hizo el tema del alquiler turístico. Los pisos de alquiler turístico hicieron muchísimo daño en ese sentido. Sí, eso es verdad. La gente vio negocio ahí y la gente lo puso a alquilar en ese tipo de plataformas y eso ha restado una cantidad de vivienda a la ciudad y ha creado este problema que tenemos encima ahora. Incluso los bajos que se autorizaron, muchos bajos, que la vivienda está prácticamente en ruinas y hay bajos utilizándose, se arreglaron solo los bajos para vivienda y hay gente viviendo, pero hacinados, en algunos sitios hacinados. De lo que tú decías, una habitación o 15 personas en 40 metros cuadrados. Que prácticamente hay en literas allí que es algo que no se puede consentir, que la dignidad humana tenía que tomar cartas en los asuntos sociales del ayuntamiento, la Junta... Yo creo que es un problema de todas las administraciones y de los ciudadanos también, claro. Bueno, sin embargo, lo estamos viendo en Madrid con lo que está pasando en Barajas, o sea, 500 personas durmiendo allí cada día. Claro. Pero claro, lo que decías tú, hablabas de esa habitación a 300 euros, céntrica, ¿no? Pero también yo conozco también por mi barrio que se están viviendo en pisos así, había alquilar y tal. Entonces acaban hacinados, porque evidentemente claro. Si ya una habitación te cuesta un montón de dinero para pocos ingresos o nulos, pues al final acabas pues haciendo pisos pateras, ¿no? En este sentido, por desgracia de mucha gente, ¿no? Yo creo que en eso las administraciones tienen que optar ya una vez a dar para... La vivienda es un derecho básico, un derecho de dignidad donde hay que trabajar, ¿no? Todo el mundo tiene que tener derecho a esa vivienda y parece que hay que facilitarla, evidentemente, ¿no? Parece que nos hicieron como un poco los deberes, que llegaron un poquito tarde, que después del boom inmobiliario que hubo un parón absolutamente brutal en el sector inmobiliario, a cero, contador a cero, pero yo creo que se han pasado un poco de frenada, digamos, en ese tema. Y ahora tenemos un déficit que, lo que decíamos antes, no se va a arreglar en un año ni en dos, ni en tres. Bueno, si os parece, nos quedan 5 minutos. Quería comentar también el tema de la guerra de Ucrania. Trump no logra una tregua, pero asegura que Rusia y Ucrania volverán a negociar. ¿Sois optimistas en este conflicto? No. Yo pienso que Rusia, los territorios que ocupó, como en su momento hace 14 años, o 10 o 15, Crimea, y no la dejó, aquí va a ser igual. Eso, todo el Donbass y toda esa zona que
Un 20%, ocupó, un 20% del país, dicen, del pues, territorio ucraniano. Bueno, igual le deja algún restito tal, pero lo más mollar se lo va a papar. Ya ves que ayer 140 drones, el domingo 200, que fue el récord, 200 no sé qué drones en distintas poblaciones. No, pienso que Putin no va a soltar la presa, Trump no va a conseguir nada, se llevaba muy bien con él, pero se da cuenta que lo está engañando y se está burlando. Entonces yo desgraciadamente, soy muy pesimista. ¿Pensáis que las medidas de presión que está poniendo la Unión Europea, las sanciones a Rusia, que pueden influir algo en las sanciones por un lado sancionan, pero sale por el otro lado? Ojalá me equivoque, pero pienso que esto... Lo que no se puede hacer es dar sanciones y seguir comprando gas, claro, siguiendo comprando no sé qué y tal. O se es o no se es, ¿no? Ahí no se puede seguir con medidas tintas. Y lo que dice Trump, yo creo que ya de una vez tiene que darse cuenta que, porque al principio cuando él llegó le echaban la culpa a Zelensky y todo, y el pobre Trump, el Putin era buenísimo y era la culpa era de no sé qué, se da cuenta que bueno, le ha estado toreando. Y si una cosa es por teléfono, no sé, que te hablaron ayer 2 horas por teléfono, ayer comentábamos en casa, decir, bueno, yo no sé, se contarían chistes o qué tal la familia, porque no solucionan nada, no, el Putin le estaría dando largas y tal. Y así nos va. Y al final, ¿quién nos van a sufrir? Los ucranianos. Pues lo que dice Abel, Rusia al final se quedará con la tierra, con la riqueza mineral se la quedará Estados Unidos, y el ucraniano de a pie, pues nada, estará allí alquilando su territorio o mal vendiendo, ¿no?, en estas cosas para poder sobrevivir, ¿no? Y así nos va en el mundo, ¿no? Ya hablas de la guerra de esto, pero yo hablaría también del genocidio en Gaza, ¿no?, que se está produciendo continuamente, y viene en la misma situación, ¿no?, en que Europa... Cosa, Eso es otra cosa. No, yo creo que no da tiempo a entrar en ese tema. No, pero digo ahora que el problema está en que Europa, el mundo occidental, miramos para otro lado y llegamos tarde siempre a todas partes. Llegamos tarde en Serbia, llegamos tarde en Ruanda, cada vez que ha habido un problema de este tipo hemos llegado tarde porque hemos estado mirando para otros lados y con palabras. Hoy venía escuchando a una persona diciendo que con palabras no se arreglan las cosas sino con acciones, ¿no? Rafa. Yo creo que no, que Trump y Putin estuvieron hablando de cómo repartirse el tema. Es un tema económico. Es de tierras de Putin y económico de Trump. Y llegó a un acuerdo Trump ya con Zelensky de explotar las tierras raras, los minerales y todo eso. Entonces ahora ya las conversaciones con Putin pueden ser, bueno, tú quédate con tu trocillo. Que se ve que era lo que le interesaba, ¿no? Yo creo que sí. Trump, el ¿no? interés que tenía Trump era aprovecharse de los minerales que le necesitaba, que tiene Ucrania. Entonces hablaba cierto rollo primero con Putin, luego ya sabe Dios que habrá quedado con él. Yo imagino que le diría, tú te quedas con el porcentaje de tierra, yo hablo con este y tal. Pero bueno, que yo lo veo muy difícil, que sigue de momento todo el mundo de punta. Y las sanciones europeas, hombre, están bien, pero yo creo que son insuficientes, porque Rusia está derivando todo por otro lado, con China, con Vietnam. Yo creo que tiene Europa también. Claro, con demasiadas salidas. Y que no podemos, el mundo está globalizado y no podemos prescindir al 100% de un país como Rusia. A lo mejor como Albania, pues mira. Pero como Rusia, que tiene un potencial enorme. Claro. No veis el fin del conflicto, por lo que veo, entonces, no, a corto plazo. Yo a corto plazo no lo veo, a menos que Zelensky se baje los pantalones totalmente, claro, pero no lo va a hacer. Y después entonces a Europa nos tocará pagar la reconstrucción, porque será lo que haremos, pagar la reconstrucción. Pagamos la guerra, pagamos la reconstrucción, total, que Europa siempre salimos perdiendo. En todos estos lados, por no hablar de lo que decía Rafa de Gaza o las 18 guerras que hay hoy en el mundo, que veíamos el otro día en el periódico que había 18 guerras y se está hablando de 2, las otras, como son en África, son ahí, allá se maten, pero allá se maten. Tenemos el mismo problema en muchos más sitios. Pues tenemos que terminar. Muchísimas gracias a los tres una vez más. Abel Fraga, muchísimas gracias. Rafael García. Placer. Muchísimas gracias. Rafael Fernández Alonso. Oye, permíteme felicitar, que no estuve tal, a los barcelonistas por su título de Liga. Yo soy del Madrid, como sabe la gente. Y felicitar también al Centro de Deporte de Barco por su ascenso a Tercera División. Pues felicitados quedan. A ustedes les esperamos aquí mañana en Portada. Saludos.